Entonces, vuelvo a decir, dependiendo la definición de evangelio, vamos a tener cómo definimos el discipulado. ¿Ya? Ahora, entonces hay una definición de lo que es el evangelio que tenemos que tener claro y que todos tenemos que compartir, y que no podemos tener diferentes definiciones del evangelio. Tenemos que tener una sola, no la mía, no la de mi profesor, no la del pastor Charlie, sino la definición que dan las escrituras. Esa es la que importa, ¿ya? Y dependiendo de la definición de lo que es el evangelio, vamos a tener claro qué es el discipulado. Pero previo a esto, previo a la definición del evangelio, también es muy importante la definición de lo que entendemos como justicia, o que en realidad debiera ser la palabra rectitud, ¿ya? Que es porque la palabra inglesa que utiliza para justicia en la versión de la Biblia en inglés es righteousness, y righteousness se traduce a nuestro español como rectitud. ¿Por qué los americanos traducen righteousness? Porque la palabra original en el griego efectivamente hablaba de la rectitud, de la fidelidad, particularmente a lo dicho por Dios, a actuar conforme a lo dicho por Dios. Entonces, fíjense, tenemos que tener claro qué es la righteousness o rectitud de Dios o justicia de Dios, pero antes tenemos que tener claro qué es el evangelio, porque esta definición del evangelio va a determinar cuál es la definición de rectitud de Dios. Y esta definición de evangelio va a determinar qué es y cómo se va a hacer el discipulado. El evangelio que nosotros aprendimos, y que yo me incluyo, está centrado, fíjense lo que voy a poner, en mi salvación. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Qué aprendimos? Y aquí el profesor, el doctor Shirley, dijo, esto básicamente está errado. Si tú tienes tu centro en tu salvación, te has olvidado de que el centro del evangelio no eres tú, sino ¿quién es? Cristo. Y que la salvación es una consecuencia. Entonces acá pongo que es diferente a el centro. La consecuencia es nuestra salvación. Pero si yo defino como centro la salvación, entonces voy a quedar feliz con que yo soy salvo. Yo ya creí en Cristo que murió por mis pecados, y como murió por mis pecados, ya no tengo nada que pagar por mis pecados porque Cristo murió por mí, soy salvo. Eso es suficiente. Entonces, el doctor Shirley y otros autores hablan sobre definiciones del evangelio centradas en el hombre. La definición centrada en la salvación es centrada en el hombre. Y entonces, y aquí otra vez voy a hacer la misma pregunta. Tú te quedas callada. Tú también. Bueno, qué mala persona. Fíjate, voy a hacer la misma pregunta que he hecho y que voy a seguir haciendo siempre, y que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es el evangelio? 4 palabras clave que podemos colocar como centro del evangelio. A cada uno le voy a pedir eso. Verónica, dame 4 palabras clave de lo que es el evangelio. Muerte y resurrección. Muerte, resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ok? 4 palabras clave. Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Ya? Buenas nuevas, van 2. La muerte y la resurrección también de Cristo. Ok, muerte, resurrección de Cristo. Ok. Tú no. Deme 4 palabras clave. También la selección de personas porque eran sus alumnas. Claro.
No, que ahorita llegaron diciendo que hay que uno va a estar, que no sé qué. Vamos a ver. Después te lo voy a pedir, después te lo voy a pedir. Clase, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! Mire, yo no puedo. Pero las que sean. ¿Qué es el Evangelio? 4 palabras. Las que le surgen. Así como Diga la que sea, bueno. las que sean. Juan Carlos te jala comida. Sí, por ejemplo. Estimación. Ya, estimación. Faltan 3. 3. Diga la que usted piense. Evangelio. Le doy una ayudadita, las acaba de nombrar ahorita. No importa, sin ayuda. Sí. Sin ayuda. No, perdón, no. Le voy a dar. Las nuevas del Señor Jesucristo. Las nuevas. Las nuevas ideas. Buenas nuevas. Sí, buenas nuevas. No. Lo que pasa es que en la medida que yo pueda decir cuáles son esas 4 palabras, están en el corazón suyo, yo puedo decir, ya, ok, de aquí me determina qué es lo que pienso también de Dios. ¿Ya? Como define yo el Evangelio, va a determinar qué es lo que pienso yo de Dios. Es interesante esto. Esto es el foco de todo. Esto. Inclusive la interpretación de las Escrituras se clarifica cuando yo tengo esto. Y entonces, dejemos esta palabra, estimación. Ok, Jimmy. Discípulos, Discípulos, resurrección, resurrección, vida nueva, vida nueva, perdón. Ok, Yo, vida, muerte, resurrección y escrituras. vida, muerte, resurrección, escritura. Murió, resucitó, según las Escrituras. ¿Y quién hizo esto? Señor Jesucristo. Ok. Señora Cecilia. Lo mismo. No se leí. No se vale, pues, no se vale. ¿Cuál? Ah, Cristo ¿Ya? murió, vivió, resucitó, Escritura. Ok. Ya, lo mismo. Fíjense. La tenía tapada, no la leí. Ya. Entonces, vamos a verlo acá. La definición del Evangelio, vuelvo a decir, no es la mía, no es la suya, la relevante, sino lo que enseña la Escritura. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Ya? Ahora, empecemos. Primero, ¿quién es el protagonista del Evangelio? Cristo. Entonces, la primera palabra clave es. Entonces, y aquí ya se nos aclara todo. Si vamos a hablar de alguien, tenemos que mencionarlo. Si no lo mencionamos, nos olvidamos. Por más que yo diga, voy a darte una buena noticia y te voy a hablar del perdón de Dios y de cuán grande y misericordioso es, y puedo decir todo, pero no mencioné a Cristo. ¿Ya? Dios te quiere perdonar, ven a Él, pero no mencioné a Cristo, estoy mal. Pero algo que tenemos que asumir también: Cristo no es un nombre. Ahora es un nombre, pero originalmente era un título. ¿Ya? ¿Y quién tenía este título? Esto significa, o la palabra que en su origen hebreo es homónima,
como dije en una clase pasada, en otro lado, homónimo significa exactamente lo mismo. Homónimo, que es diferente a sinónimo. Cristo viene del griego, Mesías viene del hebreo. Y significan lo mismo, mismo. ¿Ya? Cristo, Mesías, lo mismo. ¿Y quién era el Mesías? La persona que se le derramaba aceite porque había sido designado rey, o sumo sacerdote, o profeta. Y entonces Cristo es Jesús, el rey, el profeta, fíjese de manera singular, el rey, rey de reyes, el sumo sacerdote, el profeta. Entonces, toda palabra dada por Dios es a través de él, por eso es el profeta. Profeta significa que es el portavoz de Dios. Y sumo sacerdote significa que es el intercesor. Y el rey es que él es el soberano. Ya. Fíjense lo que estamos haciendo. Y nos vamos a quedar con que Jesús es el Mesías, el Cristo, y esto es y nos vamos a quedar con que él es rey. ¿Ya? Después, si alcanzamos, veremos lo del sumo sacerdote y del profeta. Pero cuando tú hablas de Cristo, yo creo en Cristo, yo creo que Jesús es el Cristo, estás diciendo, yo creo que Jesús es el Rey de Reyes. ¿Ya? Entonces, cada vez que leas en la Biblia de que Jesús es el Cristo, o Jesucristo, o Señor Jesucristo, el énfasis de Cristo es que Él es Rey. ¿Y tú qué eres de Él? Su súbdito, su siervo, su esclavo. Fíjense esta idea. Si estoy hablando que yo soy padre de Martín, ¿qué es Martín de mí? Ok, entonces esta palabra implica una relación, porque yo soy padre de Martín, entonces Martín es mi hijo. Cuando yo digo, yo soy el marido de Cecilia, Cecilia entonces es, ¿me entiende? Siempre hay una relación, ¿ya? Cuando yo digo que Jesús es el rey, mi rey, entonces yo soy su súbdito, su siervo, su esclavo, Él es mi Señor, entonces, ¿qué yo soy de Él? Yo soy su esclavo. Si yo digo, Dios es mi Padre, ¿qué? Dios Padre, yo lo llamo, Él me dice, en realidad, Él dice que es mi Padre. Yo soy tu Padre. ¿Qué me está diciendo con eso? Que yo soy su hijo. Entonces, como es una cuestión relacional, cuando hablamos de Jesús, el Mesías, estamos diciendo que es el Rey. Si Él es el Rey, el soberano, yo soy su súbdito. O si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Y fíjense que estoy usando la palabra esclavo, no estoy usando la palabra siervo. Porque nuestras Biblias, las Biblias en español y las Biblias en inglés, en términos generales usan la palabra siervo. ¿Pero por qué usan la palabra siervo? Porque ¿cómo vamos a llamarnos esclavos si los esclavos son los negros que mandamos a trabajar a las plantaciones? Entonces suavicemos la palabra, llamémoslos siervos. Los siervos son los que sirven en la casa. No. Acá la palabra original era esclavo, pero como el corazón nuestro es malvado, para no sentirnos identificados con el negro que trabaja en la plantación, le ponemos siervo. Pero se nos olvida que cuando Dios dice que nosotros somos sus esclavos y Él es el amo y Señor, no es como el amo y Señor europeo blanco que esclavizaba al negro y que castigaba y torturaba y raptaba y violaba. Que son nuestros antepasados, al final europeos. Esta mezcla que tenemos los latinos entre europeos e indios
asumir que los españoles que llegaron eran nuestros padres y los indios que estaban acá, o los aborígenes, eran también nuestros padres. Entonces, estos padres, ambos malvados, de alguna u otra manera quisieron decir, no, son siervos, no, somos derechamente esclavos. ¿Esclavos de quién? De Dios. Pero nuestro Dios no es malvado. Nuestro Dios es fiel, justo, bueno. ¿Algo que quisiera agregar? ¿No? Estamos. Entonces, Cristo es el Rey y yo soy su siervo, su esclavo. Tú eres su esclavo o esclava. Fíjense cómo estamos diciendo que, empecé diciendo que la definición del Evangelio va a determinar la definición del discipulado. Y entonces aquí tengo que decir, si el concepto de discipulado es, primero, yo creo que Jesús murió por mis pecados, que resucitó y que es el Cristo y que es el Rey. Entonces, acá viene este concepto, tengo que tenerlo claro. Yo soy su esclavo. ¿Desde cuándo pasaste a ser esclavo de Cristo? Desde el momento que creíste que Jesús era el Cristo, el Rey. Tú pasaste a ser su súbdito. Y aquí viene una que va de la mano de esta. Entonces, yo soy su seguidor. ¿Tú sigues a Cristo? Sí, yo creí en Cristo, que Jesús es mi Rey, y yo soy un seguidor de Cristo. Lo sepa o no lo sepa. Pero si tú has creído que Jesús es el Mesías, que murió por tus pecados y que resucitó, tú eres un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es tu Rey. ¿Por qué? Y al ser tu Rey, tú eres su siervo, su súbdito, su esclavo. Fíjense cómo va determinando esta definición, cómo yo de entenderme como su discípulo. Y aquí algo claro, todo cristiano, de alguna manera, algunos enseñan, yo quizás lo aprendí así, una distinción entre discípulo y cristiano. Y cuando yo era niño o adolescente aprendí que no todo cristiano es un discípulo. Entonces habían dos personas diferentes, dos grupos diferentes en la iglesia. Aquellos que son cristianos y que están felices por ser salvos, pero no hacen nada en el reino, y otros que son discípulos, que están comprometidos con el reino. Eso está equivocado. ¿Ya? No existe eso. Todo cristiano es un discípulo, porque ser discípulo es ser uno que ha aceptado que Jesús es el Mesías, el Cristo, y uno que asume eso. Todo cristiano es un discípulo. Y tú, si eres cristiano, eres un discípulo. ¿Verdad? ¿Lo hayas entendido o no lo hayas entendido? Tú eres un discípulo. Entonces, mientras yo preparo la comida, mientras yo sirvo al otro, mientras yo enseño al otro, mientras yo hago una construcción, mientras yo pinto, mientras yo haga el trabajo que yo esté haciendo, lo estoy haciendo como para el Señor, porque soy un discípulo de Cristo. Soy un seguidor de Él. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, la centralidad de lo que es el Evangelio va a determinar lo que es el discipulado, pero que está de la mano con lo que se entiende en la Biblia con la rectitud de Dios, y que en nuestro español la tradujimos o se tradujo como justicia de Dios, pero debemos entenderla como rectitud. Y la primera idea o la primera palabra que debe estar en nuestra definición de evangelio es la palabra Cristo.
Cristo es básicamente decir que Jesús es el Rey. En eso nos estamos centrando hoy día. ¿Ya? Y entonces, si Él es el Rey, entonces como discípulo yo he de asumir que yo soy el esclavo y o súbdito de este Rey. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, ¿cuál es la primera palabra que debe estar en la definición de evangelio? Se acerca, se acerca. ¿Cuál es la primera palabra que debe estar en nuestra definición de evangelio? Cristo. Cristo. ¿Cuál es la primera? Cristo. ¿Y qué tiene esa idea? ¿Es un nombre o un título? Un título. ¿Y de qué título estamos hablando? ¿De que Él es? Sí. No, pero no un. Él. El Rey. El profeta. Él. Entonces, Él es el Rey. Entonces, cuando estamos hablando de Jesús como el Cristo, estamos enfatizando que Él es Él. Hoy día estamos enfatizando la idea de que Él es el Rey. Pero como dije, yo soy el papá de Martín, entonces Martín es mi hijo. Cuando yo estoy diciendo que Jesús es el Rey, estoy diciendo que hay una relación de mi parte hacia Él, como siervo, como súbdito o como esclavo. ¿Ya? Él es mi Señor, entonces yo soy su esclavo. ¿Ya? Mira, vamos a Romanos 15, versículo 1. Dice, fíjense cómo empieza esto. Romanos 15, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo. ¿Siervo de quién? De Cristo. ¿Y Cristo qué es? El Rey. El Rey. Entonces yo puedo leerlo y decir, Pablo, siervo del Rey. Está clarito. Pero como debiera ser más fuerte la traducción, debiera decir, Pablo, esclavo del Rey. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes poner tu nombre y puedes decir Josías, Joacim, siempre te digo Josías, Joacim es esclavo del Rey. ¿Ya? Rodrigo es esclavo del Rey. ¿De quién? ¿De qué Rey? Del Rey Jesús. Ya. Llamado a ser apóstol para anunciar el Evangelio de Dios. Y aquí Pablo está introduciendo cuál va a ser el tema de toda la carta a los romanos. Primero está diciendo, yo soy esclavo del Rey. Y fui llamado por este Rey como apóstol, como mensajero. Esa es la traducción de apóstol, como mensajero. ¿Y un mensajero qué hace? Trae un mensaje. En este caso, él dice, para anunciar o para dar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Del Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Y aquí aparece que poniendo en orden, va a ser nuestra cuarta palabra. ¿Cuál es la cuarta palabra que aparece para definir Evangelio? Escrituras. ¿Ya? Lo interesante es que Pablo acá le llama, en este caso, los profetas. ¿Ya? Dios ya había anunciado esto en las Escrituras. ¿Por medio de quién? De los profetas. En otra ocasión, en Romanos, le va a llamar a las Escrituras la ley y los profetas. ¿Ya? E inclusive en otra parte, y ahí hay que tener cuidado, porque también le va a llamar la ley. Pero a veces se va a referir, cuando va a hablar de la ley, se va a referir a las Escrituras, y a lo otro a lo que Moisés
que sería parte de la Escritura, pero básicamente a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés, así como más específico. Ahí hay que hacer unas distinciones, pero en términos generales, en Romanos, cuando aparece la expresión Escritura, también Pablo va a decir la ley y los profetas, o va a decir la ley. En este caso, entonces, aparece nuestra cuarta palabra clave. Y aquí, fíjense las consecuencias que tiene esto para el discipulado. Estamos diciendo que si Cristo es Rey, ¿ya?, nosotros somos sus súbditos. Y si está basado todo lo que ocurrió con Cristo en las Escrituras, entonces nuestra vida ha de basarse en las enseñanzas de las Escrituras. Tu vida, mi vida, ha de estar basada en las Escrituras. Y por eso este libro es tan importante. ¿Por qué? Porque es nuestra, no solamente es nuestra razón de ser, sino que además es nuestra pauta para vivir la vida. Es como el manual para vivir la vida. ¿Ya? Todos necesitamos un manual para vivir nuestras vidas. Y Dios nos dio ese manual. Está en la Escritura. ¿Ya? Y fíjate cómo la definición de evangelio va a afectar lo que entendemos como discipulado. Continuamos el texto. ¿Qué hora es? Las 12. Ok. Nos quedaron 2 palabras. Y las vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Para entender esto. Las 2 palabras van a ser Cristo murió y la otra palabra es Cristo resucitó. Y le tenemos que agregar una quinta palabra, y que es Cristo ascendió. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es nuestra... cuando hablamos de murió, yo lo cambio para hacer una ayuda memoria, le pongo obituario. Obituario. ¿Qué significa obituario? ¿Cuándo se pone un obituario? Cuando alguien muere. Entonces, acá cuando aparece la M, murió, yo le pongo la palabra obituario para hacer esta ayuda mnemotécnica. Corea, porque antes le había puesto core, pero ahora le agrego la A. Core en inglés es núcleo, ¿ya? Y entonces el núcleo del evangelio, el core del evangelio, es que Cristo murió, resucitó conforme a la Escritura. Pero el profe agregó, mi profe del seminario agrega y dice, es importante esto. Porque si resucitó, ¿qué más sucedió? Ascendió y fue entronizado como Señor de señores y Rey de reyes. Él soberano. Y nosotros somos sus siervos, sus esclavos, su pueblo. Somos de Él, le pertenecemos. ¿Ya? Entonces esta es la ayuda mnemotécnica. Nos van a quedar estas 2 para las próximas clases, o estas 3 en realidad. Y son 4. Son 5, no sé si sean 5. La otra va a ser transgresión. Porque yo vi esa palabra en la Biblia. Ya. Entonces, Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras, y Él ascendió y está entronizado. Y nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Él es nuestro Rey. ¿Ya? Y hemos de vivir conforme a sus enseñanzas que tenemos en las Escrituras. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, bendice esto en nuestros corazones, lo que hemos aprendido hoy día, lo que ya habíamos aprendido, lo que ya sabíamos. Gracias porque tú
enviaste a tu Hijo Jesús, el Cristo, el Rey, el soberano, a morir por nuestros pecados. Pero no solo quedó muerto allí, clavado en la cruz, enterrado en la tumba. No, gracias porque Él resucitó, y todo esto conforme a tu palabra. Gracias porque Él ascendió y está sentado en el trono celestial. Gracias porque Él es nuestro Rey, es el Rey de los reyes, soberano. Bendice esta palabra en nuestros corazones, que nos anime para ser mejores siervos y discípulos tuyos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.